que estaba meditando en ese mensaje, ¿no?, del Señor a las iglesias, y de que escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando me estaba preparando el mensaje de hoy, bueno, de hecho, yo ya tenía esto en mente rondando hace 2 o 3 semanas, pero decía, Señor, es que tú hablas a la iglesia, y lo estamos repitiendo desde el púlpito continuamente, que el Señor está hablando a la iglesia, a esta iglesia, por medio de la palabra, de las predicaciones que aquí se hacen. Hace 3 semanas, 3 domingos, nuestro hermano Gaby nos hablaba de obreros, de la viña y de cómo que había que ir, ¿no? Y cómo tenían que actuar cada obrero, y que al final el Señor, por su gracia, pues da lo que tiene que dar a cada uno. En cierta manera, también nos llamaba a ir a la viña del Señor, a trabajar. Y incluso aquellos a los que ya se le ha pasado el tiempo pueden ser rescatados si están atentos a la espera de nuevo para ese servicio tan importante del Señor. Pero además, la semana pasada Raquel nos hablaba de cómo conducirnos y de tantas cosas que a veces debemos de dejar para seguir a Cristo, entre otras muchas cosas. Y además, si nos damos cuenta y si tenemos presente el lema de este año, que dice, procura presentarte a Dios aprobado. Dice, serás instrumento de honra y útil para el Señor. Ahí lo tenemos. Y qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que somos cristianos, que tenemos un Dios al que queremos que nos hable, y vemos cómo el Espíritu Santo trae palabra para ti y para mí cada domingo. Pero, ¿cómo puedo ser aprobado? ¿Y cómo puedo ser un instrumento útil en las manos del Señor? Sabéis, solo hay una vida. Solo una. Es la vida que tú estás viviendo, y la mía es la que yo estoy viviendo. Y tiene un tiempo limitado. Hablando de tiempo limitado, como el tiempo es limitado, voy a poner el reloj, que aquel está estropeado y no quiero pasarme. El tren de la vida solo pasa una vez y no vuelve atrás. Es una vía de un solo camino. En esa vía hay varias estaciones en las que a veces puedes pararte para hacer alguna gestión, pero no puedes volver atrás, siempre hacia adelante. Lo pasado, tu vida pasada, no la puedes recuperar. Y de eso sabemos más los que más mayores somos que los que sois jóvenes. Pero tenlo presente, jamás volverás a ser joven. Y cuando seas mayor, no habrás podido solucionar aquellas cosas que quedaron atrás. El único tiempo del que dispones, del que disponemos, del que yo dispongo, es el tiempo presente. Porque, como he dicho, el pasado pasó, no hay vuelta atrás. Y el futuro no sabemos si llegará. Es más, todo lo que tú construyas para el futuro, todo aquello en que tú sueñes y quieras conseguir en el futuro, lo tienes que trabajar hoy, en el presente. Muchos de nosotros miramos hacia atrás, ¿verdad? Y cómo nos gustaría haber aprovechado mejor el tiempo, haber trabajado un poquito más en aquellas cosas que hoy nos hubiera gustado sacarle mayor partido. Y muchos de nosotros hemos pasado la vida soñando, como cuando éramos jóvenes, en aquello que nos hubiera gustado ser, en aquello que nos hubiera gustado haber hecho. Todos nosotros, cada uno de nosotros.
Pero ¿cuántos de nosotros todos esos sueños se quedaron en eso, solamente en sueños? ¿Y por qué? Porque no teníamos definido el propósito de Dios para nuestra vida. No llegamos a conocer y a tener presente en nuestro camino, en nuestro andar, cuál era la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer el propósito de Dios para nuestra vida es una de las tareas más importantes que tienes en el presente. Porque de ello dependerá tu futuro. Si no tenemos claro el propósito, que tenemos en la vida, nos desviaremos del objetivo. Y sobre todo los jóvenes os digo que os pasará como a muchos de los mayores que estamos aquí y muchos de los mayores que conocéis, que jamás consiguieron nada, vivieron la vida o vivimos la vida y apenas hemos logrado grandes cosas. Pero fijaos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice así: mirad, pues, con diligencia, el 17 dice: por lo tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Fijaos, otras traducciones dicen: no seáis irreflexivos o entended cuál sea la voluntad del Señor. Es algo que tenemos que tener presente. No podemos dejar pasar el tener el propósito, en conocer el propósito de Dios y avanzar hacia adelante. La voluntad de Dios es un concepto muy amplio. Hablamos de la voluntad de Dios como algo muy pequeño, pero es un concepto muy amplio, abarca mucho. En la multiforme sabiduría de Dios jamás llegaremos a comprender qué es la voluntad de Dios. Pero hay dos cosas que yo quiero resaltar en esta mañana. Y una de ellas es que la voluntad de Dios para todos los que estamos aquí, es una. Y otra, que hay una voluntad específica, a lo que llamaremos propósito de Dios para tu vida, para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que lo primero, si tú quieres conocer el propósito de Dios para tu vida, si queremos conocer ese propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que tener presente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que lo que primero que debemos de tener en cuenta es que debemos de vivir una vida consagrada a Él. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos dedicar tiempo a su presencia, mucha oración y mucha lectura y estudio de la palabra. Y además, todo lo que viene diciendo el apóstol Pablo en esta carta de Efesios y de lo que ya nos habló el Señor en el mensaje de la semana pasada, y es que nos apartemos de toda sexualidad que no está en el orden de Dios. Que seamos fieles en nuestras relaciones, especialmente las de pareja, las de matrimonio. Que los creyentes nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Y que no se ofenda ni engañe al hermano.
que estemos unidos como un solo cuerpo, que dejemos las cosas de nuestra vieja naturaleza y nos revistamos de la nueva. ¿Y qué quiere decir esto de que dejemos las cosas de nuestra vieja naturaleza y nos revistamos de la nueva? Que seamos conscientes y vivamos conscientes de nuestra nueva naturaleza y, en consecuencia, de una nueva mentalidad en todos los ámbitos de la vida. Si desechamos esto, no queremos conocer la voluntad del Señor. Queremos que el Señor haga nuestra voluntad. Si Dios tiene un propósito para tu vida, si Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, es nuestro deber, es nuestra obligación conocerlo. Es nuestra obligación no ser irreflexivos y buscarlo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como hemos dicho, el tiempo se pasa y no se puede recuperar. Así que tener claro cuál es el propósito de Dios debe ser una de las cosas más importantes de tu vida. Lo primero que necesitamos saber es que para conocer cuál es el propósito específico contigo, como he dicho, nos tenemos que someter, te tienes que someter a la voluntad de Dios. Y yo diría, hemos hablado de la voluntad de Dios, y ahora estamos de esa voluntad general para todo creyente, pero en esa otra voluntad específica para tu vida y para mi vida, yo diría que hay dos grandes tipos de voluntades, si se puede decir así. Uno son los propósitos que Dios tiene para tu vida, que son los personales, que son aquellos de la propia vida. ¿Me voy a casar? ¿Con quién debería de casarme? ¿A qué quiero ser de mayor? ¿A qué quiero dedicarme? ¿Compraría una casa o la alquilo? Cosas naturales que todos tenemos. Y luego los específicos en el sentido del servicio a Él, que son todos los que tienen relación con la eternidad, pero que son específicos para tu vida y no tienen por qué ser para el resto. Ambos, los personales y los eternos, son realmente importantes para Dios. Son muy importantes, porque no nos olvidemos, Dios nos hizo hombres, seres humanos, sociales, para relacionarnos. Así que Dios quiere que nos desarrollemos como personas en nuestra sociedad. Él no quiere que dejemos aquello que es importante para nosotros. No es ese su plan. En principio, evidentemente. Lo que Él quiere es que demos valor a lo más importante, su reino, y que todo lo demás que consideremos importante lo hagamos teniendo en cuenta lo que es importante para Él y buscando el equilibrio y en todo caso equilibrando la balanza hacia Él. Así que venimos diciendo que necesitamos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Pero para que tú y yo podamos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida, tendremos que saber la meta, tendremos que saber hacia dónde llegamos. Si no, ¿qué vas a descubrir? Estás en la vida, estás viviendo la vida. Ya tenemos una vida formada, hecha. ¿A dónde vamos? Hermano, ¿hacia dónde vas? ¿Dónde está la meta? La vida
Es un viaje entre dos puntos. La vida y la muerte. Todo lo que quieras hacer o ser es en ese tiempo, no puedes hacerlo en otro. No tenemos más. Yo no sé, supongo que todos en alguna ocasión, o la mayoría de nosotros, hemos cogido un avión. Tú no llegas, compras con los ojos cerrados un billete, vas al aeropuerto, te montas en el primer avión y a donde te lleve. Jamás haríamos eso. Tendríamos que estar muy mal. Así mismo pasa en la vida. Debemos de estar muy mal para no tener un plan de vida. Lo más importante que tenemos, que es nuestra vida, lo más importante que Dios nos ha dado, la vida para vivirla, a la que ha puesto un límite para que le temamos, para que sepamos que dependemos de Él, y sin embargo no hemos hecho un plan de vida. Tal vez muchos penséis, bueno, eso le corresponde a Dios. No. Dios tiene su parte y nosotros tenemos la otra. Si no, nos habría hecho robots, ¿verdad? Nos habría hecho maniquís. Ahora imaginaos una carrera. La meta delante. Pero ahora el que sale a correr no sabe dónde está la meta. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Empezará la carrera con muchas ganas, pero al cabo del tiempo, una de dos, o se equivoca de camino y no sabe hacia dónde va, se perderá, y la otra, que se desanime, porque no sabe a dónde tiene que llegar. Un ejemplo claro de alguien que tenía el propósito en la vida, tenía un propósito definido y claro, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, dejó muchas de sus dones o posibilidades para hacerse hombre. Él cogió y apartó límites, hizo límites en sí mismo para ser como nosotros. Sin embargo, Él tenía el propósito claro. Dice Mateo 16:21 que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Y el mismo Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de su vida estaba claro, pero también tenía clara su meta: entregar su vida por nosotros, entregar su vida por nosotros. Cuando Él anduvo por la tierra no dejó de hacer la tarea encomendada por el Padre. Su propósito siempre fue glorificar a Dios, siempre fue glorificar al Padre. Todo lo que hacía, lo hacía con ese propósito en mente. No buscó su propia gloria. Su predicación fue exclusivamente al pueblo de Israel. Él no vino a predicar a todo el mundo. Podía haber salido de Israel, haber ido a las naciones, haber predicado el Evangelio. Sin embargo, Él tenía claro su propósito y su meta en la tierra y se ciñó a eso. Era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, con poder para moverse, para ir, para viajar. Y viajó, pero a donde el Padre le había encomendado el trabajo. Así que Jesús conocía el fin de su misión, anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el mundo fuera reconciliado con Dios. Y Juan el Bautista es otro ejemplo.
Cuando le preguntaron si era el Cristo, dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntan, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él lo tenía muy claro. No quería vivir la vida de otro. No tenía necesidad de vivir la vida ni las ambiciones de otro. Porque había entendido el propósito de Dios para su vida. Y su respuesta fue, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Qué importante, qué ejemplo para nosotros. Entonces, planteémonos, ¿a dónde queremos llegar? Porque para llegar a la meta, debemos saber dónde está y adaptar nuestra vida y nuestras prioridades para llegar allí. ¿Cuáles son tus prioridades? Las tuyas específicas en la vida. Jesús, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, lo tenían muy claro. Pero ¿cuáles son las tuyas? Piénsalo. ¿Qué enseñó el Señor? Jesús. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el centro de todos los mandamientos? Oye, parafraseando voy a decir pueblo de Dios, porque vale para nosotros. Oye, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, al que no te gusta también, al que no te cae bien también. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Así que si esta es nuestra prioridad de la vida, el apóstol Pablo nos exhorta en el versículo 15 de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como vengo diciendo, el camino del creyente no puede ser errante. Debe saber dónde pisa. Mirad pues con diligencia, con cuidado, con atención, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo dice en el versículo 4, no hace falta que lo busquéis, en el versículo 4, nos escogió, hablando de Dios, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó, versículo 5, te predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Por esa razón, como creyentes, no debemos de pasar nuestro camino en la vida como si fuera uno más. Y además dice, no como necios, sino como sabios. Es decir, no como necios tiene que ver
no viviendo como el mundo vive, no teniendo nuestra mentalidad como el mundo la tiene. Perder el tiempo en el pecado nos desvía plenamente de los propósitos de Dios para nuestra vida. Los valores de la sociedad no son los nuestros. El aborto es pecado, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado, las envidias, los celos, las maldades entre nosotros, eso son cosas del mundo. Las ambiciones económicas exageradas, poner el amor en el dinero, en el yo soy, en el egoísmo personal, eso no entra dentro de los parámetros del reino de Dios, eso es andar como necios. Otra de las cosas que no tenemos que compartir con el mundo es el ocio constante, porque es otro de los parámetros de esta sociedad. El ocio, en su justa medida, es bueno, es positivo, pero la manera en que lo presenta la sociedad no lo es. Redes sociales, internet, videojuegos, televisión, todo esto está bien en su justa medida, pero te roban el tiempo, desvían tu mirada, minan la mente de Cristo en ti. Estamos llegando a niveles insospechados. Muchos de vosotros, algunos no, pero habréis oído hablar del multiverso. Eso es lo nuevo, lo que está. En el que tú entras ahí y a través de internet tú puedes ser lo que quieras, como quieras, y crear un mundo ficticio y vivirlo. Vamos más allá. Todo esto que el hombre hace de una forma natural porque quiere crear cosas nuevas y quiere llevarnos a lugares más allá, si nos ponemos a pensar vemos que detrás hay una mente que está por encima de ellos, y es la mente del príncipe de este mundo, que es Satanás. Dice entonces que no como necios con esa mentalidad, sino como sabios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios 14:8 dice que la ciencia del prudente está en comprender su camino. La Nueva Traducción Viviente traduce este proverbio: los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. Andar sabiamente, mirad cómo andáis sabiamente. Eso es lo que debemos hacer. Caminar con diligencia es tener presente que el tiempo es un bien escaso. Por eso mismo el apóstol nos dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sé si Raquel comentó la semana pasada, ahora tengo un poco de duda, pero aprovechando bien el tiempo era un término que se usaba entre los mercaderes. Cuando iban a comprar mercancía, ¿de acuerdo? Y el sentido original, para que entendamos de dónde viene esa frase, esa palabra, dices comprar completamente una cosa, comprarla entera. Yo voy a comprar una tela o fruta, compro todo lo que hay en un tiempo bueno, en el mejor momento, para venderla, para lo que sea, en el mejor momento y a buen precio. Eso es aprovechar el tiempo. Comprar completamente una cosa sin dejar nada en un tiempo bueno y a buen precio. Como he dicho antes, el tiempo es limitado, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando decimos que no tenemos tiempo, realmente el problema no es la falta de tiempo, porque todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Desde el pastor hasta Esther, hasta los niños, vivimos las mismas horas al cabo del día. Los poderosos, los que han llegado a su meta, tienen el mismo tiempo que nosotros.
Así que debemos de aprender, si queremos llegar a la meta, si queremos conocer el propósito de Dios, debemos de trabajarlo y debemos de aprovechar bien el tiempo. Solo hay una cosa que aumenta los días. El temor de Jehová, dice Proverbios 10:27, aumenta los días. ¡Qué bueno! Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Lo importante es priorizar. ¿Qué es lo más importante para ti? Vuelvo a repetir. Acordaos que incluso en las necesidades básicas, el Señor Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, su voluntad, es decir, todo lo que tiene que ver con Él, con su reino, con su salvación, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, para ir finalizando, quiero que penséis en cómo podemos aprovechar el tiempo. ¿Cómo podemos llegar a conocer ese propósito que Dios tiene para tu vida? Lo primero debería ser descubrir cuáles son esos propósitos. Si queremos llegar a una meta, si estamos hablando de que necesitamos descubrir la voluntad de Dios, necesitamos saber cómo hacerlo. Primero, debemos buscar tiempo para orar, pensar y escribir en papel, en el ordenador, donde tú quieras, pero escribir, porque escribir te ayuda a centrar las ideas, a que tus ideas las puedas ver y digas así o no. Esto es así o no es así, o no lo tengo tan claro. ¿Cuáles son las cosas que piensas que se te dan bien? En una columna. Y en la otra, las cosas que se te dan muy mal. Una hoja, tú coges una columna y en el lado contrario la otra. ¿Esto a qué te va a ayudar? A ver cuáles son tus dones naturales. Y seguramente va a tener mucho que ver con el propósito de Dios en tu vida. Segundo, escribe cuáles crees que son tus talentos como cristiano. Pregúntate, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me gusta y se me da bien. Escríbelo. Por ejemplo, no sé, me gusta mucho relacionarme con la gente. Me gusta mucho cuando llega una persona nueva a la iglesia, hablar con ella, tratarla y pues bueno, apúntalo. Pero además es que me gusta el evangelismo. Pero fíjate, yo no me veo como el líder de evangelismo, me veo más bien evangelizando en la calle. Eso me gusta. O al revés, no me veo tanto evangelizando en la calle, pero sí que me gustaría evangelizar a través de actividades. Me gusta mucho la música, me gusta cantar. Y no sé, siento como que hay algo en mí que va por ahí. 1000 cosas, cada uno lo suyo. Tercero, una vez que hayas escrito todo esto, meditado y orado al escribirlo, pregúntate, importante, ¿qué quiero ser? Incluso que tengas 80 años, pregúntate, ¿qué quiero ser de mayor? Decía nuestro hermano Gaby, a través de la parábola, que los últimos estaban esperando y recibieron su paga. No habían sido los primeros en ir, habían sido los últimos, pero habían estado esperando. Así que, ¿qué quiero ser de mayor? Pregúntatelo. Sabemos que los límites humanos no tienen que ver con los límites del Señor. Pero si no tenemos un propósito claro hacia dónde queremos ir, si no sabemos cuáles son nuestros talentos, si no sabemos lo que nos gusta, para aquello que servimos, no podremos saber a dónde vamos.
Así que, cuarto, teniendo esta información, pregúntate, ¿qué me siento impulsado a hacer? ¿Qué es eso que hay dentro de mí que me siento impulsado a hacer? Es importante, hermanos. No todos somos llamados al ministerio, pero todos somos llamados al servicio. Y servir al Señor, aunque dentro de el Señor no haya puesto en ti el dedicarte al ministerio, pero haya puesto en ti ser un gran empresario, si haya puesto en ti ser una gran comunicadora, un gran comunicador, un gran periodista, lo que sea, un gran mecánico, un gran fontanero, da igual. Sea cual sea el propósito de Dios para tu vida, tienes que servirle, porque a eso somos llamados absolutamente todos. Y servir al Señor quiere decir que cuando estás en tu trabajo, estás sirviendo al Señor. Y cuando hablas con tus compañeros, tienes la oportunidad de servir al Señor, de ayudarles, de hablarles del Señor. Y mil formas. El Espíritu Santo te dará, si tenemos el deseo real, si sabemos cuál es la meta, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, el Espíritu Santo nos dará oportunidad de servicio que vale oro, que vale el valor de las piedras preciosas. Todo esto está muy bien. Lo he escrito. Lo tengo ahí ya, más o menos lo tengo claro. Primero, piensa, vamos a poner un caso extremo, piensa que tú sientes que quieres ser pastor. Lo has visto, has escrito, te sientes. Eso no quiere decir que vayas a llegar a ser pastor. Eso quiere decir que tienes que enfocarte por ahí. A lo mejor puedes ser pastor de 4 o 5 personas, ayudar a las personas como las ayuda un pastor. A lo mejor puedes ser pastor en el sentido del que habla a un grupito pequeño, pero puedes hacer esas labores pastorales que no tienen por qué ser pastor o pastora de una iglesia. Imaginemos que es la alabanza, algo que llama mucho porque lo vemos aquí cada día, queda muy bonita, uno se eleva, ¿verdad? Pues tal vez nunca llegues a ser líder de alabanza, o tal vez nunca llegues a cantar. Pero sí que te enfocas en eso, porque quién sabe si podrás ayudar en otras cosas de la alabanza. Por ejemplo, tenemos el ordenador proyectando. Por ejemplo, tenemos el sonido de que tenemos necesidad, de que alguien eche mano de ese área. Es decir, pero lo que estás viendo es por dónde te quiere llevar el Señor. Pero segundo, ¿qué vas a hacer para conseguir tus objetivos? ¿Qué vas a hacer? ¿Has dado los pasos? ¿Ya sabes más o menos hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos años llevas haciendo cosas y nunca lo consigues? Si seguimos actuando y haciendo las cosas de la misma manera, obtendremos los mismos resultados, eso es evidente. Entonces algo tenemos que cambiar. Si el Señor me llama al ministerio en el púlpito, deberé de empezar a orar, a estudiar la palabra, porque si no, jamás. Es el propósito en el que estás hasta que llegue la meta, tú tienes que trabajarlo. Eso es un área que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces es importante que enfoquemos las cosas así. Si tú sientes la música, la alabanza, hijo mío, hija mía, si no sabemos cantar, ¿cómo vas a estar en la alabanza? Es que no te va a poner ni un milagro. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues aprender a cantar. Tendrás que invertir tiempo y dinero en dar clases, en aprender un instrumento, etcétera, etcétera, etcétera.
Dicho esto, y a modo de conclusión, ¿qué es lo más importante para mí? ¿A qué quiero dedicar mi tiempo? Organízate para que puedas dedicar más tiempo a aquellas cosas que realmente son importantes para conseguir el propósito de Dios, y empieza a desechar aquellas que, aunque son importantes, no lo son tantos, y enfoquémonos en ese propósito que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Vamos a orar.